o sea, va a seguir, está en el debate, está en el análisis. Y ayer hubo una manifestación en el Senado de la desesperación de la derecha, que como dicen algunos, solo hay un error, el resto son consecuencias de ese error. La derecha se equivocó al subestimar al pueblo de México y pensar que no íbamos a poder sacar la reforma. No se dio cuenta o no quiso darse cuenta. Ellos pensaron, traen un análisis equivocado de lejos y ahora están entrampados. Y el análisis equivocado fue, en su desesperación, quitarse la máscara y unirse el PRI y el PAN electoralmente para procesos electorales, pues. Habían sido, en un momento dado, adversarios políticos imposible de conciliar. Acción Nacional fue oposición seria del Partido Revolucionario Institucional en años muy difíciles, como lo fue la izquierda, para acabar en 88 validando el fraude electoral de Carlos Salinas, porque por más que intriguen, a mí no se me va a olvidar que el colegio electoral que calificó la elección presidencial de 88 fue la Cámara de Diputados, que coordinaba la fracción del PAN, el aliado de Carlos Salinas desde ese momento, Diego Fernández de Ceballos, y que junto con el PRI validaron ese fraude electoral en agravio del pueblo de México y de la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al que apoyamos la izquierda, en ese hoy lejano 1988. Después de ese fraude, el PAN y el PRI después de eso mantuvieron una alianza legislativa desde 88 hasta el 2018. Una alianza electoral, una alianza legislativa y una alianza política que los hizo votar todas las cosas en contra del pueblo de México. El aumento del IVA de 15 a 16, no sé si el de 10 a 15 también, o sea, ahí todavía se opuso el PAN. Pero el de 15 a 16 sí lo votó. El Fobaproa lo votaron juntos con Calderón, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Rosa coordinando la Cámara de Diputados, el remate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, liquidar los derechos de los trabajadores, todas las mal llamadas reformas estructurales que se instrumentaron con Peña y aliados PAN, PRI y PRD, que después en 2021 acabaron aliados electoralmente. O sea, de locura. Pues venían avanzando en esa lógica que el PRD, pues toda la gente de izquierda se había salido y quedaron los chuchos, que ha quedado claro que no fueron de izquierda nunca. Perdían todos los debates dentro del PRD, pero cuando se acabaron apoderando el aparato, pues sepultaron al PRD. Y el PRI y el PAN, que fueron acercándose a tal grado que en 2021 decidieron ir juntos a la elección intermedia. Yo ya lo he contado aquí, no voy a decir quién, pero un cuadro muy probado, de mucha experiencia política del Partido Verde, me dijo, no, nos van a hacer pedazos, son dos maquinarias muy poderosas. Y yo no lo veía así. Yo le dije, no hombre, yo les pongo un monumento, la gente se va a dar cuenta de lo que representan lo mismo. Es un error gravísimo de ellos, gravísimo. En su desesperación por derrotar al compañero presidente, se acabaron quitando la máscara. Un comezón aquí, no sé qué me picó. Y les fue no mal, porque ellos no se dieron cuenta que no era su alianza, sino que los medios nos habían hecho daño con el tema de la pandemia. Se hicieron mucho daño, volvieron a envenenar la mente de la gente, había mucha inconformidad, había mucho dolor. Pues en el mundo murieron millones de personas, pues México no fue la excepción, pero hicieron todo esto que hacen, hombre, de intrigar, de mentir, de torcer las cosas, de denostar, de faltar a la verdad. Y entonces, cuando digo no mal, pues ellos celebraron que nos habían detenido porque no habíamos logrado los 2 tercios. Pero no los tuvimos en 2018, no los tuvimos. Otra vez se les olvida que el Verde, que hizo una alianza legislativa con nosotros, fue con el PRI en la elección de 2018. Y que el PRD fue con el PRI, con el PRI, ¿fue con quién? Con el PAN, creo, solos, ya no sé, en 2018. No, apoyó a Naya, claro, fue con el PAN, vergüenza. Imagínense. Y una docena de diputados del PRD. Y los diputados del Verde se vinieron a aliarse legislativamente al movimiento y logramos 2 tercios en la Cámara de Diputados. No los tenía la Cámara de Senadores. Ahí Monreal tuvo que hacer gala de su oficio político para sacar reformas constitucionales cada vez con más dificultad.
cada vez con más dificultad, hasta que ya la reforma eléctrica, por ejemplo, pues ni siquiera pasó en la Cámara de Diputados. Creo que ni ahí pasó, porque ya fue en el segundo periodo. Porque el compañero presidente, López Obrador, esperaba, con una visión correcta, que iba a tener más fuerza, como se demostró en 2024, que iba a tener más fuerza en el segundo trienio, pues porque él estaba haciendo las cosas bien. Es un hombre muy dedicado, es un gigante de la política. Pero necesitábamos habernos comido un húngaro con todo y zapatos para saber que iba a aparecer el COVID, como le decíamos, que generó todos los daños brutales en el mundo, pero que la derecha aquí nos hizo una campaña infame con los medios. Entonces, y además ellos ganaron un número importante, tuvimos un descalabro, no vamos a olvidar, no se nos debe olvidar, en la Ciudad de México, donde se perdieron alcaldías muy importantes, 2021. Entonces el PRI y el PAN hicieron cuentas alegres y ya rumbo al 2024 ellos plantearon, fíjense cómo han sido de racistas en contra del nuevo presidente de la Corte, Hugo, porque es indígena. Y presumían que Berta Xochitl Gálvez Ruiz era indígena. Son unos farsantes. Este hombre habla mixteco. Virtual presidente de la Corte habla mixteco. Por ahí vi un video donde está justo cuestionando a Xochitl y dice, yo pienso en mixteco. El español no es mi lengua materna. Xochitl no habla español, punto. Que podría ser indígena y no hablar una lengua indígena materna, porque a muchos indígenas, por la discriminación, sus padres dejaron de enseñarles la lengua materna. Eso también es un hecho. O sea, no voy a discutir ese tema que no es fundamental para el fondo de lo que estoy hablando. El fondo es que ellos se equivocaron en la candidatura, se equivocaron en la estrategia de 2021, se equivocaron en hacer cuentas alegres y les fue el peor resultado electoral del PRI en su vida. 5 millones de votos, sacó un poco más. Cuando era el partido que tenía todas las posiciones políticas del país, que cuando digo todas, son todas las diputaciones locales, todas las diputaciones federales, todas las senadurías, todas las alcaldías, la presidencia de la República, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, todo, por décadas, todo. Y hasta llegar a la caricatura que son hoy, en que su dirigente pues, es profundamente eficiente, es el sepulturero, el PRI, el sepulturero mayor. Entonces, la alianza además, porque no son coaliciones, son candidaturas comunes. No entro a explicar esa parte, pero son candidaturas comunes. La coalición vas con un solo emblema y dependiendo los votos que saque la coalición se reparten entre los aliados. Ya lo he comentado, es como hacer un negocio. Tú inviertes en una empresa y alguien invierte un capital mayor, otro uno menos y otro menos, según lo que cada quien tiene, y haces una tabla, en el caso electoral, de reparto dependiendo las ganancias. Entonces, a ver, si gano tantos votos, pues nos tocan tal porcentaje a cada quien. Si saco menos tantos, si saco menos tantos, ¿no? Haces tu tabla de reparto, que es sensato, pues es una empresa común, una empresa política, a un proceso electoral. Lo que se llama coalición fueron los cambios electorales que hizo el PRI, el PAN y el PRD para desaparecer a los partidos pequeños, que nunca se pusieron a pensar que ellos sí, que iba a aplicar para ellos. Y esa regla, en realidad le llama coalición, pero son candidaturas comunes, porque llevas al mismo candidato, pero cada partido lucha por sus votos. Entonces tu primer competidor es tu aliado, porque vas con el mismo electorado que simpatiza con esos partidos, y lo que haces es competir entre los propios partidos aliados. No te repartes una bolsa general de resultado que todo el mundo empuja y entonces hay un reparto. A eso le llamaron que era transferencia de votos. Hicieron una campaña feroz cuando se planteó la posibilidad de regresar la figura. En 88, para que quede claro, existían las dos figuras, las coaliciones y las candidaturas comunes. Y las candidaturas comunes te ayudaban mucho porque no batallabas en un acuerdo. Simplemente es, yo apoyo a Andrés Manuel López Obrador, todos lo apoyamos y cada quien, pues la gente votará por cada partido según simpatice con él. La coalición implica mucho más negociación porque tienes que ponerte de acuerdo en el reparto del resultado final para todos. Entonces alguien dirá, no, mejor así, que cada quien se rasque con sus uñas y cada quien obtenga los votos que quiera. Pero eso también genera, lo que pasó en Veracruz, que
si un partido está pidiendo determinadas candidaturas para poder tener pues, votos ese partido, si tú no tienes candidatos propios, todos son de uno de los tres partidos, pues a ti te dificulta. Un candidato de Morena no llama a votar por el PT y por el Verde. Debería hacerlo, pero no lo hace en general. Un candidato del PT no llama a votar por Morena y el Verde, debería hacerlo. Yo llamaba a votar por todos siempre, por los tres. Pero luego se impone el sectarismo, la arrogancia. Y entonces, pues un partido se va aparte y dice, no, pues si no me voy a tocar nada, mejor me voy solo, cacha los rompimientos del partido más grande y se beneficia, como pasó con el PT en Veracruz. El otro problema de las candidaturas comunes es que el partido más grande es por el que más vota la gente. Y entonces el segundo y el tercero batallan. ¿Qué es lo que le pasa a la alianza del PRI con el desaparecido PRD, con el PAN? El partido más grande, el PAN, es el que más se beneficia. Es un fenómeno electoral que se da con Morena. Morena es muy poderoso, pero además al ser el partido mayor se da un proceso de mayor beneficio. O sea, más lleva las mayores candidaturas, es la fuerza más importante, pues es natural que así sea. Y eso a veces no lo valora la fuerza mayoritaria. Y entonces toma decisiones pues que le acaban afectando al no ponderar suficiente la importancia de las alianzas de los partidos más pequeños, que por pequeños que sean aportan. Porque en una elección cerrada, lo poquito o mucho que un partido aporte y que además no te quite, es la diferencia entre ganar o perder. O sea, si ustedes se ponen a analizar, Veracruz es un buen ejemplo. En Durango fuimos los tres partidos juntos. En Veracruz no. Veracruz fue Morena, Verde y el PT fue aparte. Entonces, yo creo que son cosas que se deben analizar dentro de nuestro movimiento. Pero volviendo al tema. Entonces, la alianza que ellos pensaron fue buena en 2021, fue fatal en 2024. Y ahora están atrapados, porque si van solos, malo. Y si van juntos, peor. O sea, hagan lo que hagan, están fritos. Y a eso súmale que frente al reto de la elección democrática del Poder Judicial, donde ellos pudieron, por ejemplo, en la Corte, tener 2 de los 9. Cuando digo ellos es la derecha, es los que tienen una visión política diferente a la que tiene el pueblo de México mayoritariamente en este momento, porque no es Morena, PT y Verde, es el pueblo politizado apoyando la Cuarta Transformación, representada por estas fuerzas políticas, por el liderazgo del compañero presidente López Obrador y de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, la derecha torpemente se la juega a detener la reforma sin tener la manera de hacerlo. Apuesta todo a sus mentiras y a los medios. Y pierde todas. Y cuando está ya evidente, porque yo creo que estuvo evidente siempre que la elección se iba a hacer, nunca, a ver, yo se los dije, no hay fuerza que pueda detener la elección del Poder Judicial. Y no creyeron. Claro que hubo momentos muy difíciles, pero por supuesto que hubo momentos muy difíciles. Les voy a decir, desde mi visión, cuál fue el momento más difícil. El momento más difícil fue cuando la Corte se reunió sin tener atribuciones. Lo he dicho cualquier cantidad de veces y no se ha valorado la importancia de ese momento. Cuando se reunió en diciembre sin tener atribuciones para cambiar la Constitución no le da derecho a la Corte de cambiar una coma de la Constitución. Y se reunieron y requerían mayoría calificada, 8 votos, para cambiar la Constitución. Y se reunieron para cambiarla. Y tuvieron 7 votos. Y en el colmo de la desesperación y del desfiguro y de la falta de rigor, de verdad no tienen vergüenza los medios en defender a esa Corte, que se atrevió a decir la ministra Norma Piña que mayoría calificada de 11 eran 6. Y lo puso a votación y perdió. Solo obtuvo 5 votos. Dicho de otra manera, ¿qué hubiese pasado si hubieran tenido los 8 votos? Se lo hubiera sido un tiempo pendejo. Pero ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado que no hubiera habido la elección de del 1 de junio. O sea, se habrían dado cualquier cantidad de escenarios. La elección habría sido después.
¿Por qué? Porque si la Corte hubiese ilegalmente, ilegítimamente dicho, solo pueden elegir ministros, ministras de la Corte y magistrados, magistradas de la Sala regionales y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no magistrados, magistradas federales, no jueces y juezas federales, que es lo que votaron y no pasó. Si hubiesen decidido eso y nosotros hubiésemos hecho el proceso, hubiésemos entrado en una crisis constitucional, porque la Corte habría dicho, están desacatando mi sentencia, aunque no tuviese razón, ni legal, ni moral, ni legítima, ni política, porque ¿quién decide eso? ¿Quién decide eso? Es como pues, cualquiera que rompe el Estado de Derecho. Israel, perpetrando un genocidio a ojos vistos, y la ONU puede decir que son crímenes de lesa humanidad y que es un genocidio, o que se tipifica, o que lo sea, y simplemente no obedece. ¿Y quién lo obliga? Y Estados Unidos veta la resolución del Consejo General de la ONU, del Consejo de Seguridad, ¿no? Pues, ¿qué haces contra eso? Pero acá de otra manera, al revés. Es como al revés, porque es como si dijeras nosotros que pues, cualquier cosa. Y la Corte pues, dice lo contrario. Pues es un poder y es el poder que determina la parte legal. Y dicen, no, esa estaba mal, esa constitución, la cambiamos, no están sus facultades, no importa. ¿Quién va a decidir si lo que hicieron es correcto o no? Nadie. Entonces entrabas a una crisis severísima. Apechugabas y entonces había un plan C, no lo voy a decir aquí, un plan D. Pero estaba la situación delicadísima. Fue un momento muy difícil. Afortunadamente, perdieron. En diciembre, a ellos debió haberles quedado claro que no podían detener el proceso electoral. Y no solo no lo quisieron tener claro, sino siguieron apostando a ese poder judicial corrompido, deteriorado y moribundo, que seguía dando amparo sin ton ni son, pero que no era una resolución de la Corte, sino de un juez que a sí mismo se otorgaba el amparo, como fue el que pretendió detener el trabajo de los comités de evaluación, que fue de sus últimas apuestas. Pues fueron perdiendo el tiempo en una esperanza ilusoria y apostando a que, en el mejor de los casos para ellos, apostando a que el proceso no iba a salir, que era demasiado complejo, que eran horas. Entonces, ustedes oyeron lo que decían. O sea, tardar días votando. Entonces, se equivocaron. Se equivocaron de mucho tiempo atrás en su estrategia. Registraron candidaturas. Registraron candidaturas. Y las dejaron morir solas. Además de que el Poder Judicial tenía doble vía para proponer. Entonces, claro que pudieron incidir en el proceso. A ver, de verdad, díganme, que me diga alguien que se esperaba. Pásenme otra vez la lista de los de la Corte. Que se esperaba que ganara la presidencia un hombre, Hugo, de origen indígena, obteniendo el mayor número de votos. O sea, díganme que se esperaba eso. O sea, si me dicen que nosotros, que el movimiento había planteado que Hugo Aguilar Ortiz fuera presidente de la Corte, pues eso lo decidió el pueblo. Eso lo decidió el pueblo. Porque si dicen que lo decidimos nosotros, entonces somos omnipotentes. No es cierto, fue el pueblo. Si dicen que la gente votó, que no votó por el Poder Judicial en funciones, 3 ministras estaban en funciones. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Las 3 están en funciones. Y ganaron.
Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero, Maristela Ríos y Sara Irene Herrerías, pues las eligió el pueblo, les guste o no. Es una corte para 12 años. Una corte para 12 años. Díganme si no metieron el pie en serio y a fondo. Porque la siguiente elección es en 8 años. O 9. Entonces, por ejemplo, toda esta rabia ahí de insultos, cobardes, pues es pura terapia que se dan. Porque pues de sus insultos hago manojos. No me hacen nada. No cambia el resultado de la elección del domingo 1 de junio, no cambia la fuerza del movimiento, no cambia la conciencia del pueblo, no avanza la derecha, nada. Entonces, están perdidos, solos. Los derrotó su soberbia, su racismo, su clasismo, su arrogancia, su insensibilidad política, su voracidad, su mezquina visión de la patria. Lo de ayer, que fue un encontronazo muy duro, pues todavía les hizo más daño. Ellos pensaban que les iba a ir bien. No están